o escribir a través del chat para poder absolverla. Sin embargo, al finalizar la sesión de hoy vamos a dar un pequeño espacio para poder también dar una rueda de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, la clase de hoy es una clase introductoria y también vamos a conocer un poquito acerca de lo que es la psicología clínica en sí, parte también del desarrollo histórico. Recordemos que la historia es muy importante para poder comprender un poquito la génesis y el desarrollo de esta ciencia que aún está en pañales, ¿no? Y que de cierta manera ha ido evolucionando accidentalmente. Ahorita lo vamos a ver por qué accidentalmente, ¿bien? A ver, por aquí algunos han estado escribiendo. Buenas tardes con todas las personitas que han estado por acá enviando su mensajito en la cajita del chat. Bueno, sin más preámbulos, ahorita voy a compartir parte del material, ¿bien? Que justamente el tema de hoy hace referencia a bases conceptuales y desarrollo de la psicología clínica. Pero para poder adentrarnos a este tema, hay una preguntita. ¿Qué es psicología? ¿No? Me gustaría que podamos interactuar a través de una página que se llama Menti. Le voy a... A ver, ya, a ver, creo que se había cancelado el audio. Pero a través del chat les voy a enviar un link para que ustedes puedan ingresar y también un código, ¿bien? A ver, me confirman si es que lo pueden ver. Ese es el link y a continuación les voy a enviar el código para que puedan ir respondiendo a la pregunta con las palabritas que ustedes se les vengan a la cabeza con respecto a lo que es psicología. Bien, a ver, vamos completando, por favor, vamos a dar unos minutitos para ir viendo para ustedes qué significa psicología, ¿no? Recordando que justamente ello es lo que vamos a ver el día de hoy. Aquí voy a compartir mi pantalla, la página de Menti. No sé si lo logran ver. A ver, ¿lo pueden ver? Creo que no. Arnold. Sí, dígame. Buenas tardes. Sí, Arnold. Creo que hay un inconveniente para poder presentar. No lo puedo hacer. A ver, ahora reviso. Ahí recién creo que se está mostrando mi pantalla. ¿No puede todavía? Creo que ahí está, sí, ¿no? Te está mostrando, me parece que ya lo pueden visualizar. A ver, chicos, por favor, vamos completando a través del formulario rapidito nada más para ir dándonos una idea, manera de introducción de lo que significa para ustedes psicología. Quienes ya lo van completando van levantando la manito en la página de Meet para ir mapeándolos, por favor. Muy bien, vamos viendo que algunas personas han puesto conductas de las personas, el comportamiento humano, comportamientos. A ver, vamos completando más. Muy bien, chicos. La idea es que se haga una nubecita de todas las ideas que tenemos acerca de esta palabrita. Wow, muy bien, gracias por compartir. Ahí vamos viendo. Comportamiento. Muy bien. Mientras vamos completando, Mónica, ¿tienes alguna consulta? Ya, muy bien, Evelyn, la ciencia que es el comportamiento humano y de la mente. Ok, ya, muy bien. Listo, vamos a hacer un barrido aquí de todo lo que estamos colocando como grupo. Y vemos que se repite bastante la palabra comportamiento. Comportarse, relación social, muy bien, ¿no? Análisis del comportamiento, los procesos mentales. Ya eso lo vamos a ir viendo en la segunda clasecita, a ver si verdaderamente son los procesos mentales. Las emociones, bienestar integral,
introspección, es una disciplina, muy bien, comportamiento humano. Ok, perfecto. Entonces, vemos que casi todos coincidimos con que es un comportamiento, ¿no? Y en realidad, si nosotros visitamos o queremos conocer acerca de lo que es la psicología, vamos a encontrar un montón de definiciones que la engloban desde diferentes enfoques. Dentro de la psicología clínica, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero hago un pequeño preámbulo, hay una serie de enfoques, ¿no? Enfoque psicoanalítico, humanista, cognitivo-conductual, contextual, y ahorita que ya está emergiendo la cuarta generación. Pero todos tienen una percepción distinta de lo que es la psicología, ¿no? Sin embargo, la definición más concreta de lo que puede llegar a ser la psicología justamente es el estudio del comportamiento humano, ¿no? En algunos momentos surge un debate epistemológico con que si es conducta o si es comportamiento, si es lo mismo, si es distinto. Para algunos autores, comportamiento es como que un conjunto de conductas y para otros autores es lo mismo. Acá lo vamos a trabajar de esa forma, para no hacernos más bolas. Comportamiento, conducta son totalmente iguales. Y comportamiento y conducta es todo lo observable, todo lo que nosotros, como desde la posición de psicólogos, que de repente acá tenemos personas que ya están ejerciendo la carrera, personas que quizás están en formación, que les interesa el tema, podemos medir. Todo lo que es comportamiento se puede medir. Entonces, esa es la característica principal de la psicología, que estudia el comportamiento humano y también, a su vez, estudia las interacciones del comportamiento humano con el entorno social. Por ahí vi que habían colocado algo de relación social, perfecto, quien puso eso de allí, porque justamente la relación social, que viene a ser la interacción con el contexto, va a repercutir en lo que es el comportamiento del ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, ya teniendo en cuenta qué cosa es la psicología, hace un momentito, mientras Arnold hacía la presentación del curso, surgían varias cuestiones con respecto a otras áreas de la psicología, ¿no? La psicología se divide en 4 grandes campos: la psicología educativa, la psicología organizacional, la psicología social y también tenemos la psicología clínica, ¿no? Justamente nosotros estamos enmarcados ahorita en lo que es la psicología clínica. A su vez, estos 4 tipos de psicología se despliegan y tienen muchas más especializaciones, ¿de acuerdo? Pero son las más importantes. Ahora, aquí hay otra pregunta que a continuación lo vamos a ver. ¿Ustedes creen que es lo mismo psicología clínica que psicología de la salud? Si bien es cierto, el curso justamente es psicología clínica, pero si ustedes han revisado algunas especializaciones que de repente se brinda en algunas universidades, en algunos centros de estudio, ¿no? Sigan. Es la psicología clínica, social, educativa y organizacional. Esas son las 4. Ahora, como les mencionaba, si ustedes han podido revisar algunos brochures de instituciones educativas, van a ver que hay especialización en psicología clínica y psicología de la salud, ¿no? Cuando uno ya termina la carrera, el pregrado, y quiere hacer una especialización posteriormente, van a encontrar una gama de especialización muy amplia y dentro de ellas van a encontrar un título donde pueden encontrarse estos 2 conceptos juntos, como que también pueden encontrarlos separados. Pero es importante poder conocer en qué se diferencia uno con otro. Y a continuación lo vamos a ver. Aquí he realizado, ¿no?, como un cuadro comparativo, por así decirlo, donde podemos ver el enfoque principal de la psicología clínica. La psicología clínica se centra específicamente en la evaluación, en el diagnóstico e intervención de problemas del comportamiento. Aquí en la psicología clínica normalmente trabajamos con grupos muy reducidos, como puede ser una sola persona o puede ser también la terapia de grupo, que no es tan común. No es tan común, al menos aquí en Perú no lo es, ¿ya? Sin embargo, en México, en España, en otros países, quizás sí toman como referencia. Mañana más tarde lo vamos a ver dentro de los enfoques que les mencionaba hace un momento.
donde sí hay algunas terapias de ayuda, ¿no? Donde hay personas que quieren desarrollar ciertas habilidades y ahí sí se forma un grupo, tal cual. Entonces, vemos que la psicología clínica trabaja más hacia la persona específicamente. Y el contexto de trabajo de un psicólogo clínico normalmente suelen trabajar en entornos como la clínica, hospitales, consultorios privados o instituciones de salud mental. Pero esto no reduce a la psicología clínica solamente en estos ambientes de trabajo. En realidad, la psicología clínica desde la pandemia, ahorita vamos a ver también un recorte de un país, del diario El País, que es el diario emblemático de España, que habla un poquito acerca de la pandemia y las consecuencias nos vamos a dar cuenta que a partir de la pandemia, sí, en adicciones sí suelen utilizar lo que es la terapia de grupo. Gracias por tu aporte, Mariela. Justamente desde la pandemia en adelante, la psicología clínica tomó más fuerza, ¿no? Ahora podemos ver que la psicología clínica se puede desarrollar en diferentes áreas, incluso en el área organizacional, en algunos perfiles que piden, ya no solo piden una persona que sepa reclutar y seleccionar tal cual, sino que también tenga conocimientos en psicología clínica. Es como un plus, ¿no? Algunas organizaciones lo contemplan de esa manera. Y su objetivo principal de la psicología clínica la meta principal es ayudar a las personas a superar ciertos desafíos emocionales y mentales, ¿no? Utilizando intervenciones terapéuticas y técnicas psicológicas. Ese es básicamente el objeto principal. Cambiar el comportamiento humano, en otras palabras, ¿no? Es lo que busca la psicología clínica. Por otro lado, tenemos lo que es la psicología de la salud, y podemos ver que su enfoque principal de la psicología de la salud se centra en los factores psicológicos, comportamentales y sociales que afectan a la salud física y al bienestar, ¿no? Es decir, acá vamos a trabajar con grupos de personas más grandes, es más masificado. Por ejemplo, el tema de seguridad, de psicología, que no sé si habrán visto algunas propuestas laborales donde las minas piden, ¿no? Un psicólogo del comportamiento y de la salud. Ahí entra ya la psicología de la salud, porque vas a trabajar con grupos humanos muy amplios y muy grandes, ¿no? Que se dividen en operativos, en mandos medios, en jefaturas. Tú tienes que saber cómo poder trabajar los estresores, cómo poder trabajar también parte del bienestar, que ellos puedan estar muy mentalizados y centrados en su trabajo, sin necesidad de que esta focalización llegue a afectar su salud personal, ¿no? Que viene a ser la salud emocional. Es por eso que ellos realizan un plan de tratamiento muy amplio. Eso no quiere decir que en la psicología clínica no se realicen planes de tratamiento. Definitivamente que sí. Es justamente necesario que nosotros podamos realizar un plan de tratamiento, porque a mí, aquí sí me voy a tomar unos minutitos en decirles, chicos, que nosotros en psicología es una carrera bien dura, porque no trabajamos con computadoras, no trabajamos con edificios, ¿no? Sino trabajamos directamente con personas, y las personas se abren a nosotros contándonos sus vivencias, sus dolencias, sus problemas, que les cuesta hablar con otras personas, y estamos trabajando justamente ello. A ver, aquí hay un comentario. Sí, ajá, exactamente. Aquí dicen, es como mejorar el comportamiento humano a través de diferentes técnicas. ¿Eso sería la psicología clínica? Sí. Pero más adelante vamos a ver si solamente son las técnicas lo que cambia el comportamiento humano. Solo vamos a ir viendo, ya Arnold nombró un poquito los temas que vamos a ver posteriormente, y ahí vamos a adentrarnos un poco más a ello. El contexto de trabajo de la psicología de la salud, vemos que se puede trabajar en entornos médicos, ¿no? En clínicas de atención primaria, en instituciones de investigación o colaboración con otros profesionales de la salud. Y su objetivo principal es promover la salud y prevenir enfermedades. Por eso es que hacen bastantes campañas de prevención del estrés, ¿no? Ustedes saben que países muy desarrollados como Finlandia, ¿no? Holanda, Noruega, ellos apuestan más por la salud
psicológica, pero desde un plano más prevencionista. Está científicamente comprobado que a nivel económico al Estado le resulta más factible trabajar desde la prevención. Sin embargo, aquí en Perú, como aún no estamos tan bien vistos, ¿no? Y no nos dan la importancia necesaria en el ámbito público, podemos observar que no se da de esa forma, sino es que trabajamos más desde un plano asistencialista, ¿no? Asistencialista, tal cual. Ahora, contexto de el objetivo principal, buenas tardes, Hilda, el objetivo principal es promover la salud y prevenir enfermedades, ¿no? Integrando el tratamiento y la gestión de enfermedades físicas, así también como fomentando estilos de vida saludables. Porque aquí se trabaja justamente con otras disciplinas. Siguiendo el ejemplo de las minas, no solo trabaja el psicólogo, está también el nutricionista, está el médico, está la enfermera, todos trabajan en conjunto, ¿de acuerdo? Ahora, veamos algunas diferencias claves que nos pueden ayudar. La psicología clínica se ocupa principalmente de trastornos mentales y emocionales, mientras que la psicología de la salud se enfoca en la interacción de factores psicológicos y físicos para poder promover una salud en general, ¿no? Por ejemplo, las campañas de salud mental, esas campañas masivas, tienen que ver con la psicología de la salud tal cual. Los psicólogos clínicos trabajan típicamente con individuos que presentan ciertos problemas psicológicos específicos, como les mencionaba, mientras que los psicólogos de la salud pueden abordar una gama más amplia de temas, desde la gestión del estrés hasta la adherencia a tratamientos médicos, ¿no? Por ejemplo, un diabético, una persona que le detectan diabetes y que normalmente come bastantes dulces, se le va a hacer difícil dejarlo. Hay que concientizarlo mucho, ¿no? ¿Para qué? Para que cambie su estilo de vida, sus hábitos, y es ahí donde entra a taller la psicología de la salud. Por eso en algunos establecimientos de salud hay algunos grupos, ¿no?, que son específicos para enfermedades renales, ¿no?, para enfermedades crónicas, como por ejemplo también es la diabetes o la presión arterial, donde reciben asesoramiento, estas personas que tienen en común esas enfermedades, reciben asesoramientos básicamente para trabajar de manera multidisciplinaria sus problemas y sus cambios de hábitos en masas, ¿no? Bueno, también tenemos que la psicología... Ajá, ok, chicos. De ahí voy a leer un poquito sus comentarios, no vayan a pensar que los estoy dejando de lado. De hecho, como la presentación es un poquito extensa, me gustaría que podamos abordarla toda y al finalizar tomarnos también, exacto, ¿no? Esos los cuidados paliativos, justamente cuando trabajan temas de cáncer, o la psicología oncológica también, que lo llaman psicooncología. Voy a tomarme al final un pedacito de tiempo para poder absolver sus dudas. No vayan a pensar que mientras ustedes escriben y yo de repente no los veo o no lo nombro su comentario, los estoy ignorando, sino que por el contrario me gustaría que podamos empaparnos lo más que podamos de esta clase para que sea fructífera en el grupo. Y finalmente tenemos que los psicólogos clínicos a menudo trabajan en colaboración con psiquiatras y otros profesionales de la salud mental, mientras que los psicólogos de la salud pueden colaborar con médicos, enfermeros y otras profesiones dentro de la medicina, ¿no? Nosotros también trabajamos de manera multidisciplinaria, por ejemplo, con los nutricionistas, ¿no? Cuando de repente nos llega un caso de TCA, de trastorno de la conducta alimentaria, necesariamente tenemos que trabajar con los nutricionistas de la mano, ¿no? Y hay que ver con qué nutricionista también, porque hay nutricionistas que suelen ser muy invalidantes en cuestión de peso, que incluso llegan a regañar a la persona que está atravesando este trastorno, ¿no? Y la persona se siente totalmente invalidada, ya no quiere continuar yendo al nutricionista, no quiere mejorar su estilo de la dieta que está llevando, y nuestro tratamiento se va a ver estancado en un punto. Entonces, es muy importante que podamos también saber seleccionar con qué colega, con qué persona, con qué profesional fuera del área de la salud mental nos vamos a relacionar y vamos a intervenir. Muy bien. Ahora, veamos un poquito acerca del desarrollo histórico de cómo la psicología clínica se vino forjando. Bien, y esto tiene indicios en la Edad de Piedra, cuando
se trabaja lo que es la trepanación craneana. ¿Qué era la trepanación craneana? Es básicamente una incisión en el cerebro, ¿no? De manera de círculo, donde las personas de aquella época, frente a dolencias como dolor de cabeza o convulsiones, hacían este orificio, ¿no? Supuestamente salían los espíritus malignos, los demonios, posteriormente sellaban nuevamente el cerebro, ¿no? El cráneo, y ahí la persona, exacto, de la cultura Paracas, y ahí la persona como que se mejoraba, ya estaba bien, ¿no? Esa era su intervención de ellos. Y bueno, en su momento, como había incipiencia con respecto al conocimiento, era muy incipiente, muy básico, ¿no? Y superficial, a ellos les resultaba, ¿no? Les resultaban sus creencias que manejaban socialmente. Posteriormente vemos que hay algunos escritos encontrados de los chinos, de los egipcios, de los hebreos, que hablan de la posesión, ¿no? En la posesión de aquel momento, donde la posesión viene a ser espíritus diabólicos atrapados en el cuerpo de la persona. ¿Y cómo lo trabajaban? Su tratamiento básico era el exorcismo, ¿no? De ahí que en algunas películas de terror quizás hemos visto o de repente hayamos leído algunos casos pasados donde el exorcismo incluso eso nos puede causar miedo, ¿no? Porque llega supuestamente a salir el demonio, ¿no? Se le voltea los ojos, la persona vomita. ¿Y por qué creen que las personas vomitan? Porque les daban purgantes. Les daban unos preparados, unos brebajes de aquel entonces, donde tenían justamente ese efecto, ¿no? De estar contorsionándose todo el cuerpo, quizás los ojos incluso se dilataban, se daban vueltas, y en consecuencia también a manera gastrointestinal tenía una repercusión cuando vomitaban las personas, ¿bien? Las personas en aquel entonces comienzan a forjar una idea del comportamiento hacia lo anormal. Desde esos dos puntos que estoy mencionando es donde nace, por así decirlo, la conducta normal, ¿no? Y en psicología clínica, normalmente algunos colegas manejan esta ideología, ¿no? Es que no es normal cómo se comporta, es que no es normal lo que dice, ¿no? No es normal lo que siente. Aquí yo sí les doy un consejo en mi práctica. Yo llevo 4 años trabajando en psicología clínica. Desde que yo salí de la universidad hice una formación. Dentro de la universidad nos daban esta opción de formarnos en las cuatro enfoques que les mencioné de la psicología, y yo opté por psicología clínica, y nos instauraron mucho el modelo humanitario hacia el ser humano. Nosotros no podemos decir qué es normal y qué es anormal. ¿Qué es lo que dicta la normalidad? Lo dicta la cultura, lo dicta la sociedad. Porque aquí puede ser anormal venerar ratas, pero si nos vamos al Medio Oriente es totalmente normal, ¿no? Y si viene una persona del Medio Oriente a venerar ratas aquí, vamos a decir, está enfermo mentalmente, tiene un problema. Ahí nos estamos olvidando de algo que es muy importante, y posteriormente también lo vamos a ver, que es la historia de aprendizaje del ser humano. Nuestros comportamientos responden a nuestra historia de aprendizaje. Ahí está la explicación viva del por qué la persona se comporta de la forma en cómo se comporta. Y de la forma más objetiva posible y científica tenemos que verlo. No podemos dejarnos llevar por atribuciones sociales o indicadores sociales donde nos dicen esto es anormal, esto es normal. Ustedes como psicólogos tienen que ir desarrollando su propio juicio. Y yo les aconsejo que sea un juicio muy humano, que pueda aperturar, ¿no?, la cabeza de ustedes, despojarse de prejuicios y poder ver a la persona que tienen al frente como es, una persona. No lo vean como en la época de los primeros egipcios, en la época media, de la Edad Media, que nos miraban como bicho raro. No, no, no. Eso hay que ir despojándonos. Aunque no lo crean, muchos colegas siguen teniendo esta postura, ¿no? Y es una postura que al fin y al cabo, cuando ustedes se dedican a la clínica, si es que llegan a hacer eso, su paciente se va a ir, porque no se va a sentir validado. Con toda la razón y justa razón del mundo,
¿Usted pagaría por un servicio así? Creo que no, ¿no? Nadie pagaría por un servicio de esa forma. Ok, vamos a continuar viendo un poquito el desarrollo histórico. Ahora tenemos Hipócrates, ¿no? Hipócrates, que fue el padre de la medicina moderna. ¿Y qué pasó con Hipócrates? Hipócrates nace de los templos griegos. Ahí en la antigua Grecia comienzan a darse cuenta que hay algunos comportamientos del ser humano que quizás no son tan habituales y comienzan a fluir en las personas, ¿no? Entonces, Hipócrates viene y dice, oye, yo no siento que sea como manejaban antiguamente la concepción de que la persona está así por una posesión demoníaca o porque está teniendo alguna afección. Aquí es cuando en la antigua Grecia contemplaban mucho el cuerpo humano, que le dan justamente esta ventana de poder darle una explicación un poco más científica a lo que está pasando, dejando de lado que el comportamiento tiene que ver con una posesión demoníaca. Sin embargo, como el cuerpo humano era tan preciado en ese momento, ellos no se acercaban tanto, o sea, no tenían tanto contacto directamente con el cuerpo humano porque para ellos era como malograr la integridad del cuerpo del ser humano en ese momento, ¿no? Él, de cierta manera, da un cambio notorio dentro del desarrollo de la psicología. ¿Por qué? Porque comienza a, no sé si en algún momento ustedes han escuchado, ¿no? La doctrina de los 4 humores que hablan de la personalidad, ¿no? La sangre, la flema, la bilis negra y la bilis normal. El sanguíneo, el flemático, el colérico, el melancólico. De hecho, hay hasta una prueba, ahorita no se me viene el nombre a la cabeza, psicológica, que medía esto de aquí, ¿no? ¿Y qué cosa decían estos 4 humores? Eran diseñados, lo había diseñado Hipócrates para poder explicar la personalidad, ¿no? Vista desde 4 puntos. El sanguíneo era la persona que estaba siempre de buen humor, que era extrovertido, que tenía ganas de hablar, de interactuar, ¿no? El melancólico, aquel que estaba triste, el colérico, pues como su mismo nombre lo dice, y por último el flemático, ¿no? El que de repente estaba entre el medio de la cólera y de la melancolía, ¿no? Que andaba así, un poco cabizbajo, etc., etc. Posteriormente, después de Hipócrates, viene Platón, ¿no? Y Platón fue un discípulo de Hipócrates. Entonces, aquí hay que ver algo también importante. Si yo les dije que en la antigua Grecia el cuerpo del ser humano era algo sagrado, que no se podía tocar, no se podía manipular, ¿no? Dentro de lo que trabajó Hipócrates, al no poder tocar el cuerpo, ¿no? Recordemos que era una época donde había bastante, ahí está, Marlene, gracias, Eisen, ¿no? Que ya está desfasada, definitivamente, pero bueno, gracias por tu aporte. Justamente es Hipócrates quien trabaja mucho la observación. Al no poder tocar a la persona, tenía que observar. Y desde ahí ya se ven vestigios de lo que llamamos los registros, ¿no? Conductuales. Los registros conductuales, como lo vamos a ver más adelante, son unas tablitas donde nosotros queremos ir cuantificando objetivamente la conducta problema que queremos medir. Entonces, en aquel momento, Hipócrates trabajaba un registro conductual de su paciente a diario, iba viendo cómo iba mejorando, qué cosa decía, qué iba cambiando, etc., etc. Bueno, Platón, como fue discípulo de Hipócrates, hablaba y consideraba de que los fenómenos psicológicos son respuestas del organismo que reflejaban su estado interno y sus apetitos naturales, ¿no? Él decía que el trato que recibían las personas que tenían estas afecciones, ¿no? Esos trastornos en aquel momento, eran actos criminales, porque a pesar de que había una postura un poco más contemplativa, ¿no? Más humana, a diferencia del antigua egipcio, ¿no? De China, sin embargo, igual había un poco de discriminación hacia la persona que tenía estos comportamientos, voy a poner así, entre comillas, diferentes, ¿no? Entonces, Platón saca un libro, y el libro se llama La República, donde aquí en este libro él destaca la importancia de las diferencias individuales
en la inteligencia y otras capacidades, poniendo en papel, ¿no? O sea, en manifiesto el papel de las influencias socioculturales para moldear el pensamiento y la conducta. Y aquí podemos ver cómo, en la siguiente clase que vamos a tener el día jueves, cómo esto tiene una repercusión en lo que se trata de poder comprender el comportamiento humano. El comportamiento humano no es aislado. Un ser humano no se comporta porque se quiere comportar. Se comporta porque está expuesto a una serie de estímulos. Y esos estímulos los podemos encontrar en el ambiente o en el contexto, como queramos llamarlo, y de manera interna, a través de pensamientos, recuerdos, emociones, como ustedes le quieran dar el nombre. Pero responde a una influencia sociocultural. Definitivamente, y miren desde cuándo esta concepción comienza a tener los primeros vestigios, desde Platón, estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Bueno, veamos un poquito más qué continúa. Tenemos a Aristóteles, ¿no? Y dentro de las repercusiones de Aristóteles, podemos ver que él se atreve a adentrarse un poquito más hacia el estudio de la conciencia, ¿no? Lo que el ser humano puede llegar a pensar, a decir, a sentir, tal cual, y también da una visión de los pensamientos. Aquí Aristóteles nos dice de que los pensamientos aparecen en cierto punto de la vida del ser humano para eliminar el malestar y, en consecuencia, para aumentar aquellas situaciones que generen apetencia o que generen un estado de confort y de bienestar en la persona, ¿no? Entonces, él maneja esta concepción que, si nos damos cuenta actualmente, también tiene una repercusión, porque la rumia, que está orientada hacia el pasado, y la preocupación excesiva o la preocupación insana, que también en algunos momentos le llamamos rumia, pero si vemos estas dos situaciones o estos dos efectos, por así decirlo, que todas las personas hemos pasado en algún momento de nuestra vida, se resume el sobrepensar, ¿no? Nosotros sobrepensamos o tenemos pensamientos constantes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder quitarnos el malestar que estamos experimentando. ¿Es buena, es mala la estrategia? Pues ya lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero definitivamente nosotros, al estar empleando gran cantidad de tiempo pensando, nos vamos a dar cuenta que nuestro resultado no es tanto el que nosotros esperamos tal cual. Y eso lo van a ir viendo cuando ustedes tengan pacientes o los que ya trabajan con pacientes que vienen con mucha carga de pensamiento rumiativo o de preocupación insana, ¿no? Es algo que va a aparecer con mucha incidencia y hay que saber trabajar ahí. Hay que saber enseñarle muy bien a la persona cómo poder atravesar el malestar y cómo cortar la rumia, ¿no? Porque tanto la rumia como la preocupación insana, al fin y al cabo, son círculos viciosos, ¿no? Pienso esto, y así, todo va. No tiene un fin. Posteriormente tenemos a la Edad Media. Y aquí el concepto de trastorno perdió un valor. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que en la Edad Media surge todo lo que tiene que ver con las concepciones divinas, ¿no? Aquí en la Edad Media, las personas, de cierta manera, rinden su vida a Cristo, a Dios. Entonces, se deja de lado al ser humano y se centraliza la atención y se centraliza en la explicación del comportamiento a divinidades, a supersticiones, y esto nos puede hacer recordar prácticamente a los primeros escritos chinos, egipcios que vimos, ¿no? Que hablaban de las posesiones demoníacas. Acá nuevamente cobran valor y comenzamos a ver que las personas que tenían un trastorno, una conducta diferente, ¿no? Eran tratados por sacerdotes. Inicialmente, el trato era muy bueno por los sacerdotes, porque las iglesias se convirtieron en lugares donde estas personas que tenían estos comportamientos acudían, ¿no? Los sacerdotes les hacían conversar, ¿no? También les hacían leer un poco la palabra de Dios,
hacían exorcismos muy leves. ¿A qué me refiero? A que solamente hacían una imposición de manos así, y con eso ya quitaban el supuesto demonio que tenía la persona adentro, ¿no? O sea, al inicio fue bonito, como todo, pero pasó el tiempo y la Edad Media, ¿no? Se vuelve una edad donde también aparecen estas ideas de las concepciones demoníacas, y acá también cobra más sentido y nuevamente cobra fuerza lo que es el exorcismo, ¿no? Y se llega a tener contacto con el exorcismo desde un punto de vista que maltrata al ser humano, porque pasas de una sola imposición de manos para poder curar y cambiar la conducta de la persona a toma esto, tengo que decirte palabras fuertes, ¿no? Tienes que tomar este purgante, tienes que ver tal cosa, tienes que rezar tal cosa, toda la gente te mira mal y ya no solo es una persona, sino es que es un grupo de personas que te están mirando mal. Entonces, nos vamos a dar cuenta que aquí la persona, el ser humano, pierde un valor efectivamente, ¿no? Y luego viene la otra época, que es la del Renacimiento, ¿no? La época del Renacimiento es una época de revolución en todos los sentidos, en el arte, en la ciencia, en la medicina, en todo lo que tenga que ver, porque pasa de estar en una época oscura, cegada y centralizada a una divinidad, a centralizarse, como bien vemos ahí en la imagen, al ser humano, ¿no? Entonces, aquí nuevamente recobra la importancia de los aspectos del ser humano y comienza ya a contactarse con las personas desde un punto de vista más humanitario. El ser humano ya tiene una visión más amable hacia el trato de las personas que tienen una, bueno, una posesión, como antes lo llamaban, ¿no? Comienza a cambiar esta concepción. Ahora, aquí es importante también mencionar que en la época de la Edad Media surgen lo que se llamaban los exorcismos colectivos, ¿no? Y también se daba perspectiva. Si nosotros remontamos, hacemos un paralelo de la Edad Media, en la parte histórica, pues todas las personas que vivían en esa época atravesaban hambruna y estaban atravesando por una plaga, que era la peste negra, ¿no? Entonces, ustedes imagínense, si nosotros nomás con el COVID quedamos así como estamos, ¿cómo se quedaban aquellas personas? ¿No? Y obviamente no tenían la ciencia formada que es la psicología, tampoco estaba la psiquiatría, solo estaba la medicina incipiente, ¿no? Todo lo que una persona podía postular en ese momento, que quizás rompa las reglas de la divinidad, era censurado, era expulsado. Entonces, con justa razón, las personas se enfermaban, pero se enfermaban de manera colectiva. ¿No? Hay una porque la tarantela es una música movida que se baila allá en Italia. Y te forja el cantarismo, si es que no me equivoco ahorita. Algo que es cantarismo. Donde te sacaban de onda, ¿no? Y tú decías, ¿qué pasa? ¿Por qué comienzan a convulsionar, comienzan a delirar? Y ahí eran mucho más excluidos en masas y los iban separando de las personas que estaban bien. Pero aquí podemos ver que esta etiqueta, ¿no? Esa etiqueta que ellos comienzan a colocar los sacerdotes hacia las personas o hacia estos grupos colectivos, en realidad respondía como consecuencia a la historia que estaban atravesando las personas. Y es ahí donde no internet para esto nuevamente. Ya. Les
Les decía que era congruente, era totalmente válido que las personas se sientan como se sentían en aquel momento. Bien, la historia. Entonces, ahí está una respuesta con respecto a esta pregunta. ¿Cómo se imaginan que eran los manicomios? Ustedes, ¿cómo pensaban que eran? A ver, estimados, vamos a esperar un momento a la docente que pueda restablecer su conexión. Un momento, por favor. Ya está en eso, ya está en eso. ¿Sí? A ver, un momento, por favor. Bueno, ¿qué le está pareciendo la clase? Está interesante, ¿verdad? Así es. Gracias, Rosa, por tus reacciones. Sí, sí, sí. A veces pasa, ¿no? En las sesiones virtuales es un poco complejo el tema de la conexión. Pero no se preocupen que nuestra docente ya se encuentra solucionándolo. Nos comenta por ahí Mónica, muy interesante. Mariela, interesante. Ani también nos comenta que está interesante. Genial. Alicia dice que no puedo perder la clase. No se preocupen porque la clase se graba, así que mañana la pueden revisar. También tienen el material ahí para que puedan seguir la clase junto con la docente. ¿Listo? Carla nos comenta, excelente, dice Carla. Mari, muy interesante. Así es, aquí estamos aprendiendo todos la historia de cómo surge, cómo se transforma la psicología de las ramas. Ok, chicos, ¿Listo? disculpen, no sé qué ha pasado. Está todo bien la internet, suele pasar. Gracias por sus comentarios, chicos. Continuamos entonces, continuamos. Le van a escuchar, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Ok, vamos a continuar. Entonces nos quedamos justamente en la pregunta, ¿no? ¿Cómo se imaginan que eran los manicomios? A ver, pueden responder aquí en la pantallita, por favor, en el chat. Como cárceles, ajá. Como jaulas, muy bien. Como prisioneros, ok. ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene ahí en la cabeza? Electroshock. Ujú. Ok, muy bien, gracias a las personas que están respondiendo. Oscuros y con maltratos les torturaban. Exacto, ¿no? Muy bien, un ambiente frío. Inhumanos. Ujú. Les hacían daño a las personas, cuartos sin ventanas, martirios, hacían experimentos con los pacientes. Muy bien, muy bien. Eran incomunicados. Una habitación cerrada. Permítanme que les pueda leer un poquito, súper cortito, acerca de lo que en realidad eran los manicomios en aquel entonces, ¿no? Aquí hay un fragmento donde después les voy a compartir este libro virtual con Arnold para que ustedes también lo puedan tener. Es un libro muy bonito que habla también acerca del desarrollo, ¿no? Tengo 2 libritos por ahí virtuales para que puedan complementar también parte de su formación. Pero voy a tomar un poquitito de tiempo para leerles. Dice, a los pacientes se les encadenaba con grilletes a las paredes de sus oscuras e insalubres celdas mediante collares de hierro que les mantenían pegados a la pared y apenas permitían movimientos. Con frecuencia también se les colocaba aros metálicos alrededor de las muñecas para mantenerlos encadenados de manos y pies, ¿no? No tenían comida, o sea, la nutrición era deplorable en aquel entonces, y el único mobiliario de las celdas consistía en paja tirada en el suelo y ellas no se limpiaban, porque el olor llegaba a ser insoportable. Nadie les visitaba e incluso en aquella época el poder ver a un
o sea, los cuidadores, ¿no? Porque antes de que se llamen manicomios se llamaban asilos, ya estamos hablando más o menos del siglo XVI, XVII, ¿no? Exacto, esa es la época de la Edad Media, ¿no? Donde quemaban las personas y había bastante confusión entre lo que era la brujería con las enfermedades mentales, ¿no? Se llega a confundir. Incluso hay un tratado, hay un libro que se llama Maleus Maleficarum, algo así, que habla de cómo detectar a los brujos, ¿no? Entonces, los de la Santa Inquisición se guiaban de este libro y lo que hacían era, como habían ciertas conductas que se parecían, de acuerdo a lo que ellos regían, llevaban a los enfermos mentales y los sacrificaban en ese momento, ¿no? De acuerdo a este libro. Sin embargo, posteriormente sale un libro que se llama El fraude de los demonios y este libro refuta el libro del Maleus Maleficarum y dice de que no, que lo que dictaba ese libro no necesariamente eran personas que estaban enfermas mentalmente, por demonios, o que cometían brujería o magia, sino que eran enfermos que estaban mental. Por favor, Elmer, ¿podrías? Ok, gracias. Listo. Muy bien. Primero se llamaba asilo, luego pasó a llamarse manicomio, ¿no? El primer manicomio en Latinoamérica fue en México, ¿bien? Y como ya hemos visto en el relato que les he comentado, en lo que ustedes también han compartido, pues era un lugar totalmente deplorable, ¿no? Creo que a nadie le hubiera gustado vivir ahí. Sin embargo, Pinel, que fue un médico de Francia, ¿no? A él le llegan a nombrar director de la Bicêtre de París. No sé si me estoy pronunciando bien, no sé hablar francés, pero debe ser algo así, ¿no? Que este era un centro de salud. Y él llega a revolucionar esta mirada del ser humano. ¿En qué sentido? En que llega a ser más humano, ¿no? Y llega a intervenir los manicomios. Incluso él gana un premio a la reforma de la salud. Y cita esto, ¿no? La disciplina estaba rodeada por la rutina y la amabilidad, lo cual tuvo un efecto muy favorable sobre los locos, convirtiéndose incluso a los más furiosos en personas más tratables. Pues ahí nos damos cuenta que el trato que ellos recibían, las condiciones en las cuales vivían, tenían que tener un cambio, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Él comenzó a otorgar espacios, habitaciones personales y particulares para las personas, comenzó a desarrollar más el diálogo con los enfermos, ¿no? Y también comenzó a apostar un poco más por las zonas de jardines, las zonas de mayor ventilación, donde el enfermo podía salir, caminar, distraerse, ¿no? Y le dio esta mirada más humana. Entonces, él revoluciona todo, hace un cambio, ¿bien? Luego vemos que dentro de la historia, el famoso Freud, ¿no? Que en realidad nunca fue un psicólogo, hay que tenerlo muy en cuenta, porque Freud desarrolla la teoría psicoanalítica o el enfoque psicoanalítico que después lo vamos a ver con mayor profundidad, pero Freud era un neurólogo vienés, que tuvo un contrato como profesor en enfermedades nerviosas en la Universidad de Viena. ¿Esto qué le ayudó? Pues le ayudó a tener contacto con las personas que tenían histeria, ¿no? Y comenzó a utilizar estas cuatro estrategias o métodos de intervención, que era la hipnosis, ¿no? La catarsis, la hipnosis, lo que sí conocemos, ¿no? Este pendulito que nos hace como que marear un poquito. Luego tenemos la catarsis, y la catarsis era todo lo que la persona podía hablar. Él dejaba de hablar a la persona, que se expresara, que hablara lo que quisiera. La asociación libre, ¿no? Que era justamente crear asociación dentro de la catarsis de las cosas que hablaba, y posteriormente también le dio importancia a la interpretación de los sueños, ¿no? Exacto, liberación de todas las emociones, exactamente. Bien, incluso él utilizaba marihuana, ¿no? Utilizaba marihuana como el medio para poder atender también a sus pacientes.
Si ustedes leen algunos de sus escritos, ¿no? Que él tenía, son bien locos en el sentido de que este hombre, me parece a mí que lo escribía en estado de drogadicción, porque lo que dice, ¿no? Lo que habla, es bien sacado de los pelos. Por eso él se centraba básicamente en el inconsciente, ¿no? Y el inconsciente, en el inconsciente para él era un espacio donde no podía llegar a contactar directamente el ser humano. Entonces tenía que hacer este tipo de métodos para poder contactar y llegar hasta ese espacio o ese estadio más profundo del ser humano. Bien. Ok, pasando por Freud, que son los inicios del psicoanálisis, viene la psicología tal cual como ciencia, ¿no? Y aquí sí, pregunta de examen, ¿ah? ¿Quién es el padre de la psicología científica? Obviamente Wundt, ¿no? Wundt es el padre de la psicología científica. ¿Por qué? Porque él crea el primer centro de investigación, o también conocido como el primer laboratorio de psicología científica, junto con Wilhelm Wundt. Bien, él le da una mirada distinta a lo que es la psicología en sí. Comienza a decir y a pensar, oye, eso que dice Freud no tiene tanta razón de ser. ¿Cómo tú puedes cambiar a una persona con el inconsciente que ni siquiera sabes que existe? No sabes si existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él comienza a darle una mirada más objetiva a los cambios de comportamiento, ¿no? Y comienza a medir ciertas acciones fisiológicas que las personas pueden llegar a tener en algunos problemas que están atravesando. ¿Por ahí alguien levantó la manito? Su like, creo me pareció ver el nombre. Clever. Ok, Clever, te escucho. ¿Hola? Zulay, ¿tú quieres decir algo? Ok, bueno. ¿El nombre de quién, Katy? Ah, aquí está, William Wundt. Acá está. Es este nombrecito de aquí. William Wundt. Esa es pregunta de examen, ¿no? La fija. Así que apúntalo por ahí. ¿Bien? Eh, sí, obviamente. En ese tiempo había bastante violación de los derechos humanos. Si hacemos un paralelo con lo que es la historia tal cual del mundo, nos vamos a dar cuenta que justamente lo que menciona Zulay en la cajita del chat es totalmente cierto. Bien, continuamos. Y luego se abre paso a lo que es la perspectiva de la psicología conductual. Conocemos al gran fisiólogo, porque tampoco fue psicólogo, Pavlov. Él fue un fisiólogo que a fines del siglo XIX y a principios del XX, ¿no? Realizó investigaciones en lo que es el condicionamiento clásico. No voy a ahondar en qué cosa es el condicionamiento clásico, porque lo vamos a ver el día jueves, entonces prefiero tocarlo allí, pero igual como parte de la historia lo estoy mencionando. Él revoluciona a través del metrónomo, porque no fue una campana en sí, fue un instrumento que se llama metrónomo, que él utilizó, ¿no? Con perros, donde comienza a determinar que ciertos estímulos neutros producen respuestas incondicionadas y posteriormente esos estímulos neutros se vuelven estímulos condicionados y en consecuencia producen respuestas condicionadas. Un poco como un trabalengua, pero ya luego lo vamos a entender mejor para quienes no estén tan involucrados o no conozcan mucho del tema del conductismo tal cual, ¿no? Él comienza a forjar las bases del conductismo y comienza a entender cómo las personas a través de los perritos, comienzan a aprender. Si nosotros hacemos un paro y nos damos cuenta que dentro de la psicología, en la psicoterapia propiamente, les hablo desde mi campo donde yo trabajo, podemos darnos cuenta que el paciente o el consultante viene a terapia porque necesita aprender comportamientos nuevos. Y si yo tengo que instaurar comportamientos nuevos y extinguir
o disminuir comportamientos o hábitos que no generan un bienestar a la persona, entonces, ¿dónde me tengo que ceñir? En el área conductual. Básicamente sí, ¿no? Vamos a encontrar la mayoría de principios del comportamiento humano y, en consecuencia, las técnicas que nos van a servir para poder cambiar este comportamiento. Una vez que conocemos a nuestro gran amigo Pablo, recordemos que no fue una campana, siempre lo asocian con la campana, ¿no? Pero fue un metrónomo lo que él utilizó, ¿ya? Continúa nuestro gran y querido amigo Watson, ¿no? Watson, a inicios del siglo XX, fue uno de los fundadores de lo que nosotros conocemos ahora, la terapia conductual. La terapia cognitivo-conductual viene después, ¿no? Ya luego lo veremos. Watson abogó por un enfoque en el estudio del comportamiento observable y rechaza la introspección como método científico válido. ¿Dónde encontramos la introspección? En Freud, ¿no? Y él decía, no, ¿cómo vas a medir algo que no puedes ver? Lo que yo les decía al inicio de la sesión de hoy. Tenemos que medir el comportamiento que es cuantificable y es observable, ¿ya? Oye, pero los pensamientos no son observables, son observables. ¿A través de qué? Según Skinner, como lo mencionó, a través del lenguaje verbal. La conducta verbal hace que todo pensamiento sea observable, porque ya lo está diciendo la persona, ¿bien? Pero algunas personas tildan al conductismo como un enfoque muy reduccionista, ¿no? Dicen, no, el conductismo no le hace caso a las emociones, no le hace caso a los pensamientos, es muy frío, incluso algunos lo dicen. Sin embargo, no han leído, ¿no? En realidad el conductismo sí le da luz a lo que es lo que mencionamos ahorita, las emociones, los pensamientos, pero le da luz a la verbalización de los mismos. Una vez que verbaliza la persona, ya está haciendo conducta y ya está siendo observable. No quiere decir que lo desamerite, ¿ya? Su famoso experimento fue el pequeño niño Albert. No sé si en algún momento ustedes han leído acerca de este experimento. Era un bebito, ¿no? Donde comienzan a colocarle animales, ratitas, y él comienza a desarrollar, al inicio no una adversión, pero después como que ya comienza a tener miedo, ¿no? A las ratitas, y ahí comienza a explicar un poco cómo las personas aprenden del miedo, ¿no? Fue muy cuestionado, obvio. Actualmente nosotros no podemos hacer ese tipo de experimentos con las personas. Sin embargo, en su momento brindó bastante información. Ese tipo de experimentos tiene un punto ético, ¿no? Que en algún momento puede jugar en contra. Bien. Luego tenemos a Skinner, ¿no? También sigue la misma línea del conductismo. Su nombre era Burrus Frederick Skinner. Y también él nos habla, a diferencia de Watson, que nos habla del condicionamiento clásico, él nos habla del condicionamiento operante, ¿no? Nos habla de los reforzadores o de los castigos, que viene a ser la triangulación del comportamiento, y nos menciona que estos reforzadores o estos castigos están determinados en la consecuencia del comportamiento. Ellos van a determinar si este comportamiento aumenta, se mantiene, disminuye o se extingue, ¿ya? Y bueno, trabajó pues su famosa caja de Skinner. Quienes hemos cursado la carrera de psicología, pues habremos trabajado, ¿no? Quien les habla, trabajó con una ratita blanca, donde teníamos que hacer que la ratita haga un circuito en base a reforzadores, ¿no? La ratonina, que es la comidita que las ratitas comen, le dábamos siempre y cuando realizaban la conducta objetivo. Entonces, trabajamos con encadenamiento. En un circuito llegaba hasta el primer paso, pero este primer paso se tenía que encadenar con el segundo y teníamos que darle de comer para que se siga encadenando la conducta, ¿ya? Listo. Ahora veamos un poquito acerca del rol del psicólogo clínico, ya dejando un poquito de lado la historia, que en realidad la historia nunca se detiene, lo que está sucediendo ahorita también es historia en la actualidad, pero lo más relevante en lo que conlleva, pues, ¿no? Este desarrollo de la conducta hasta lo que es actualmente. El rol del psicólogo clínico tenemos, en primer lugar, que lo que hace es evaluar, ¿no? Evaluación psicológica. El psicólogo clínico utiliza evaluaciones exhaustivas de los pacientes utilizando entrevistas clínicas, pruebas psicométricas y la observación para poder comprender la naturaleza y la gravedad de los problemas psicológicos, ¿no? Es la evaluación clínica, yo creería, y justamente lo vamos a ver también dentro del temario, yo creería que es
la base para que ustedes puedan generar un plan de tratamiento adecuado, ¿no? Ahora, lo que las personas utilizamos, muchos colegas, es lo que llamamos la evaluación funcional, ¿no? Que ya lo veremos el día jueves un poquito a grandes rasgos. En segundo lugar, brinda una explicación científica del comportamiento humano, ¿no? Basándose en la evaluación. Lean bien, una explicación científica, no de suposición. Yo no puedo suponer que fulanito se comporta de la forma como se comporta porque yo creo que su mamá le habla mal. No. Yo tengo que decir, sí, su mamá le habla mal en tal intensidad, porque lo medí así, porque tuve el paciente me dijo esta respuesta en los cuestionarios, en los autorregistros también lo estoy evidenciando, en mi entrevista también lo estoy evidenciando. Entonces tengo el sustento para poder decir de manera objetiva lo que está sucediendo con esta persona. ¿Bien? Y también el psicólogo clínico desarrolla planes de tratamiento, diseña planes individualizados que aborden las necesidades específicas de cada paciente, utilizando enfoques terapéuticos basados en evidencia y adaptándolos según la situación clínica. Zulay, al finalizar, porfa, ahí me dices tu consulta, porque aún nos queda un poquito de tiempo y creo que estamos retrasados. Por favor, ahí vamos a poder absolver algunas dudas que tengan. Bien, ¿qué otro rol tiene el psicólogo clínico? Intervención terapéutica, ¿no? Proporciona la terapia psicológica a individuos, parejas, familias o grupos con enfoques de terapia cognitivo-conductual, enfoques contextuales o de tercera generación, entre otros, para poder abordar ciertas conductas problemas. La psicoeducación también es un rol. Nosotros tenemos que enseñar a las personas. Nos van a venir pacientes que no saben resolver el problema, por ejemplo. Hay que enseñarles. Hay pacientes que no saben comunicarse. Hay que enseñarles, ¿no? Hay que enseñarles desde su historia de vida. Siempre desde su historia de vida, ¿bien? Luego también tenemos la consejería y el apoyo emocional, que brinda información y apoyo emocional a los consultantes, ¿no? Eso es muy diferente a una psicoterapia. Ojo ahí, la consejería aborda problemas que no están repercutiendo en las diferentes áreas de vida del ser humano. Cuando hablamos de una psicoterapia propiamente, ahí estamos viendo que el problema sí está repercutiendo en diferentes contextos. Social, personal, laboral, educativo, familiar, de pareja e individual, obviamente, ¿no? Puede estar en 2 o en 3. Y también el problema es muy profundo. Por eso es que se trabaja la psicoterapia. Es más largo el proceso. Requiere un plan de tratamiento. En la consejería no requiere un plan de tratamiento. Es un problema que es más superficial. Oye, de repente, no sé, tuve relaciones con mi enamorado, no me cuidé, ¿qué puedo hacer? Esa es una consejería, por ejemplo, ¿no? Pero si bien te dice, estoy sobrepensando porque mi enamorado me dejó y he dejado de estudiar, he bajado mis notas, voy viendo por ahí que ya está teniendo repercusión en el ámbito académico. Mi mamá me dice que salga a comer, yo no quiero salir, en consecuencia me peleo, mi mamá es mala, repercusión en el ámbito familiar, ¿no? No me baño hace 5 días, repercusión en el plano personal. Ahí necesito una psicoterapia, ¿de acuerdo? Ahora, el manejo de crisis, que también intervienen en situaciones de crisis de emergencia, definitivamente que sí, los primeros auxilios psicológicos son muy famosos, ¿no? En algunos países incluso son especializaciones, donde pueden trabajar, ¿no? En emergencias, como bien lo dicen, suicidios, traumas, desastres naturales, apoyo a inmigrantes también, ¿no? Situaciones que necesariamente son de emergencia. Nosotros también colaboramos interdisciplinariamente, ¿no? Como les mencionaba, trabajamos con psiquiatras, con trabajadores sociales, con médicos, con nutricionistas también. Y también nosotros como psicólogos clínicos podemos realizar una supervisión y consulta. Podemos supervisar a nuestros colegas. De hecho que sí, eso es un servicio que actualmente está cobrando bastante énfasis. ¿Qué pasa si yo estoy teniendo un paciente y me estanco? Mi paciente no avanza. Me estoy frustrando, he probado esto, no me da, no avanza. Puedo buscar una asesoría, puedo buscar una orientación de un colega que me brinde ese servicio, yo le pago por ese servicio y el colega me va a ayudar
a que esto pueda fluir más, ¿no? Voy a tener una visión distinta. Prevención, como ya lo hemos visto, trabaja desde un plano preventivo también. Claro que sí, analizan al adulto mayor. Nosotros trabajamos en todas las áreas del comportamiento, del ciclo vital, ¿no? No, los trastornos de salud mental no son contagiosos, no son contagiosos, ¿ya? Igual, gracias por sus preguntas. Está bien que pregunten. Investigación aplicada, ¿no? También dentro de la psicología, al ser una ciencia, tiene objeto de estudios, genera hipótesis, hace experimentación y finalmente se genera la ley o la teoría. Entonces, dentro de la psicología, y eso es un tema muy aparte, el psicólogo netamente de laboratorio lo manejará mucho mejor, ¿no? Hay diferentes tipos de estudio de caso único, hay estudios longitudinales, estudios transversales, hay un montón de estudios que nos ayudan a conocer ciertos avances, a conocer ciertos alcances actualizados de lo que viene a ser el comportamiento del ser humano. Acá hay algunas características del psicólogo clínico. ¿Cualquier persona puede ser psicólogo clínico? No, cualquiera no. Tengo colegas que de repente trabajan en el plano, tengo colegas que trabajan en el plano más organizacional, ¿no? Cuando compartimos un poco de experiencias de nuestro trabajo, dicen, yo no podría escuchar los problemas de los demás. Como yo les digo, yo no podría estar sentada reclutando personal una y otra vez diciendo el mismo speech. Me aburriría. Son diferentes gustos, pero por ello es que se genera como un perfil del psicólogo clínico, ¿no? Primero es que tenga empatía, fijo, de cajón, que tenga empatía, que pueda tener esta comprensión del ser humano, la sensibilización a las experiencias y emociones que los pacientes puedan llegar a expresarnos, ¿no? Esta conexión que nosotros podemos forjar con ellos, lo que en otras palabras se traduce a la relación terapéutica. O sea, si yo genero una buena relación terapéutica, está comprobado que la relación terapéutica pesa un 40% de la efectividad del tratamiento dentro de la psicología o de la psicoterapia que quieres aplicar con tu paciente. ¿Qué es la relación terapéutica? Que mi paciente sienta que yo sea empática, sienta que yo le escuche, sienta que tiene confianza en mí, que no me esconde las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la boca. Nuestras palabras tienen que tener un impacto, pero no un impacto solo que, te voy a dar un consejo bonito para que cambies tu comportamiento, no. Tiene que ser a través de la ciencia, ¿bien? Luego tenemos la escucha activa. Estar atentos hacia lo que la persona nos hable, ¿no? Cómo se expresa, qué nos dice, el tono de voz que utiliza, el estar asintiendo, ¿ok? Sí, te entiendo. Pero siempre un sentimiento natural, ¿no? Hay algunas personas que sí, claro, ya. Le choca, ¿no? Le choca a la persona escuchar eso, incluso hasta pueden sentir que está siendo ridiculizado, ¿no? Lo que está mencionando el paciente. Siempre hay que ser muy mesurados. Hay que ir al compás del paciente. Si el paciente que hace así, nosotros también hacemos lo mismo. Si el paciente es como un paciente que se hace así, te entiendo. Con los adolescentes es otra cosa, ¿no? En fin, comunicación efectiva, capacidad para poder comunicarnos de manera clara, comprensible. Nosotros no podemos hablar de tecnicismos con los pacientes, no nos van a entender. Nuestros marcos relacionales en lo que estamos hablando los vamos a confundir más. Hay que hablar lo que ellos hablan, sus jergas, la forma como se expresan, ¿no? Si es que no entendemos algo, darle esa libertad de que ellos también puedan explicarnos a nosotros un criollismo o una jerga que puedan utilizar. Es importante que podamos abrirle también esa ventana a ellos. Respeto y sensibilidad cultural, ¿no? Buscar y respetar la diversidad cultural en la cual vayamos a estar frente a frente. No es lo mismo trabajar con un paciente de Perú que trabajar con un paciente de España. Las culturas son distintas. Las diversidades en las formas de pensar y de accionar son diferentes. Nunca me voy a olvidar una paciente. Yo he tenido una paciente en España donde tenía ella una relación abierta con su esposo. Ella abrió la relación, tenía relaciones sexuales con otras personas de manera frecuente, ¿no? Y ahí era totalmente natural, normal. El esposo estaba
le dio el ok, chévere. Pero si lo extrapolamos aquí a Lima, en este contexto, va a ser más prejuicioso, ¿no? No, qué vergüenza. Entonces, hay que tener un poco nuestra cabecita abierta a todas las formas de cómo se van a comportar las personas, ¿no? Porque en su cultura es natural, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué más? Tenemos la ética profesional. Nosotros tenemos que ser muy éticos al momento de trabajar con los pacientes, ¿no? Hay que proteger la confidencialidad, su identidad, sus datos personales, hay que, si es necesario, darle algún consentimiento informado también. Es importante que mantengamos esta ética, ¿no? Yo le estoy hablando a la paciente, pero yo no le estoy diciendo cómo se llama, dónde vive, no, esas cosas no se revelan. Y si quiero poner un caso en la pantalla, lo puedo hacer, sí, pero borro el nombre, pues, ¿no? Borro el nombre, borro la edad, por ahí, algunos datos que puedan comprometer la integridad del paciente. Autenticidad y genuinidad, ¿no? Mostrar justamente esta actitud sincera en la relación terapéutica, promoviendo cierto ambiente de confianza y de honestidad. Hay que ser genuinos, no hay que ser naturales, no hay que ser artificiales cuando tengamos una personita enfrente. Flexibilidad y adaptabilidad. Capacidad para poder adaptarnos a las necesidades individuales de los consultantes y a diferentes enfoques terapéuticos siendo flexibles en el abordaje de los problemas clínicos, ¿no? Es importante que nosotros podamos tomar la flexibilidad del caso. Eso se trabaja en el encuadre, ¿no? Las primeras sesiones que uno tiene, le explica al paciente, mira, la sesión va a empezar a tal hora, yo te doy la tolerancia de tantos minutos, ¿no? Cada psicólogo trabaja de una forma distinta. Si tú te pasas de esto, ¿no? Si tú te pasas del tiempo de tolerancia, la sesión va a ser anulada, yo me quedo con un porcentaje, esto va variando, ¿no? Pero también si al consultante le pasa algo de emergencia, no podemos ser tan rígidos, ¿no? O sea, si tuvo un accidente, no, lo siento, no me interesa que hayas tenido un accidente, igual que el resto del mundo, ¿no? O sea, hay que ser un poquito también ahí humanos. Pero colocar los límites en el encuadre ayuda a que el paciente pueda hacerse más responsable. Porque se van a encontrar con pacientes que vienen la primera sesión y de ahí se dejan, ¿no? Que siempre el psicólogo le contacta, al menos lo que yo busco es que ellos siempre me contacten a mí. Porque yo no voy a estar escribiendo a todo el mundo. Se pierde mucho el tiempo, ¿no? Y tampoco estoy haciendo que el paciente se haga cargo de sí mismo, sino es que siempre voy a estar yo para hacerme cargo de él y no es tan factible, ¿no? El autoconocimiento. Nosotros, como terapeutas o como psicólogos clínicos, es importante que podamos tener conciencia de nuestras creencias, de nuestros valores, de nuestros sesgos, y hasta qué punto podemos llegar a contactar con personas que vienen con pensamientos distintos, ¿no? Si, por ejemplo, una persona es homofóbica, ya un psicólogo es homofóbico, vamos a poner este ejemplo, y viene a consulta un paciente bisexual, no lo va a poder atender. Y no por ganar dinero yo voy a atenderlo, ¿no? Porque vas a tener una batalla interna de prejuicios. Lo mejor y lo más sano es derivarlo. No podemos ser todistas tampoco, ¿ya? Bueno, acá hay algunos otros más, sin ser menos importantes, definitivamente también lo son. Hay que establecer los límites, ¿no? Como les decía, hoy hasta cierta hora me puedes escribir, ¿no? Hay pacientitos que a veces te pueden escribir 10, 11, 12 de la noche. Como también lo decía Arnold, ¿no? Hasta cierto horario hay que escribir nada más. Capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Que podamos contactar con otros colegas, escuchar otras posturas, también es importante, ¿no? Siempre desde el marco de la ciencia. Resiliencia, para afrontar emocionalmente situaciones desafiantes, van a escuchar situaciones muy complicadas, ¿no? Que quizás pueden contactar para, van a contactar con una experiencia propia de repente, o no necesariamente van a contactar con una experiencia propia, pero sí van a tener un saldo fuerte emocional. Entonces hay que ser muy resilientes en ese sentido. Y yo creo que uno de los más importantes pilares del psicólogo es la creatividad. Tienes que ser creativo en tu praxis. No puedes ser un psicólogo monótono.
¿no? Tiene que ser buscar incentivar a tu paciente, buscar incentivar a la persona que tienes dentro, utilizar mucho la creatividad a través de la palabra, ¿no? Las bromas, si es que es un paciente que acepta y tolera bromas, tú tienes que ir conociendo, ¿bien? Y bueno, aquí tenemos un poquito de lo que es la parte ética. Lo vamos a ver muy rápidamente, lo que es la parte ética. Sé que hay personitas que son de otros países y se agradece también la acogida que ha tenido el curso. Sin embargo, como estamos en Perú, vamos a ver un poquito lo que es el código de ética del Colegio de Psicólogos, ¿no? Un ratito, vamos a... a ver un ratito por aquí. Código de ética. Ahí está. Listo. Ahí lo podemos ver. ¿Se puede ver? ¿Me confirma, por favor? Sí, creo que ya está. Listo. Entonces, aquí nos vamos al código de ética del Colegio de Psicólogos. Ya hemos visto un poquito los roles. Me voy a ir. También se los voy a pasar para que lo puedan tener. ¿Ya? Y acá. Esta partecita yo creo que es una de las más importantes. El ejercicio profesional, ¿no? El artículo 1, para ejercer la profesión de psicólogo debe estar titulado, colegiado y habilitado. Nosotros no podemos trabajar si es que no tenemos ello, a menos que estemos trabajando de asistentes, ¿no? Quizás ahí sí, porque no va a ir nuestra firma de colegiado y habilitado en el informe psicológico, ¿bien? En caso algunos lo requieran. También el psicólogo, en el desempeño de la profesión, deberá mostrar competencias de alto conocimiento, destrezas y actitudes con respecto a la diversidad sociocultural. Es importante, ¿no?, que nosotros como psicólogos también podamos estar en constante actualización. El hecho de que ustedes estén aquí habla muy bien de ustedes. Y yo les invito a que no dejen de actualizarse, no dejen de leer. Ojo, actualizarnos no necesariamente es gastar dinero en un curso. Yo puedo actualizarme leyendo un libro, puedo actualizarme leyendo un artículo científico, puedo actualizarme escuchando videos pasados que puedo encontrar en YouTube. O sea, la forma en cómo yo me actualizo es infinita. Y cada paciente que yo tenga enfrente te va a obligar a que te puedas actualizar, al menos que puedas leer un poquito más, ¿no? Aquí, por ejemplo, los psicólogos deben solicitar condiciones adecuadas para el desempeño laboral y respetar las disposiciones legales vigentes, ¿no? El psicólogo debe hacer que su ambiente de trabajo institucional y personal un lugar apacible y respetable, ¿no? De repente, yo no puedo atender a un paciente con el lugar sucio, ¿no? Y encima cobro caro. No puedo, porque va en contra de eso. Es una falta de respeto a la persona que tengo enfrente, e incluso es una falta de respeto a mi profesión tal cual, ¿no? El psicólogo debe dedicar su consultorio exclusivamente al ejercicio de su profesión, deberá ejercer la profesión sobre bases científicas, ¿no? Aquí hay que tenerlo bien grabadito el artículo 6. Y el psicólogo debe rechazar y denunciar todas formas de intrusismo, especulación que desvinculen los conocimientos y desvirtúe también el campo de la psicología. Actualmente hay mucho desconocimiento, mucha charlatanería de algunas personas que se hacen llamar psicólogos y no lo son, y que por ejemplo son coach, ¿no? O que de repente hacen las famosas constelaciones familiares, las florecitas de Bach. Ustedes van a encontrar un montón de palabreo que suena bonito, ¿no? Y ¿saben por qué pega eso? Porque la persona, el paciente, está acostumbrado o quiere que se le quite el problema en un chasquido de dedos. Por eso recurren a esos lugares. Por eso esos lugares siguen vigentes y por eso cobran tan caro, incluso cobran hasta más caro que un psicólogo, ¿no? Y les da esa sensación a los pacientes de mejoría. Sin embargo, con el pasar del tiempo se dan cuenta de que la sensación se disminuye, en solo a corto plazo, y a largo plazo pueden estar igual o peor que están, ¿no? Entonces,
Es importante que podamos denunciar ese tipo de praxis que no van acorde al bienestar del comportamiento del ser humano. Este artículo, este código se los voy a pasar también con Arnold junto con los dos libritos que les había mencionado para que lo tengan ahí en PDF y puedan trabajarlo. Bueno, voy a dar un espacio, no sé si por ahí está Arnold. Hola, Arnold. Sí, buenas noches, docente. Bueno, Sí, para dígame, dar la rueda de preguntas, ¿cómo lo podríamos gestionar? haga la rueda de preguntas, pero contando el tiempo también, ¿no? Porque hay... Sí, ahora vamos a coger 3 preguntitas, ¿de Sí, acuerdo? Y ya si tienen alguna otra duda, de repente me la pueden hacer llegar a través del coordinador. ¿Bien? Igual hay algunas dudas que quizás, recordamos que es la primera clase, ¿no? El día jueves vamos a ver también más información, el día sábado también. La psicología clínica es muy amplia, ¿no? Entonces, reducirlo a 6 clases lo estoy tratando de hacer lo más fructífero posible para que se den la mayor información. Entonces, ahorita a ver quienes tengan alguna consulta en lo que nos resta de tiempo, rapidito, para tampoco afectar el tiempo de los demás, me la pueden hacer 3 preguntitas y luego quien tiene más consultas me la puede hacer llegar a través de Apple. ¿Qué es ser un coach? ¿Vale la pena estudiar eso? Un coach es una persona, bueno, es un curso formativo donde la palabra coach en español significa entrenador, ¿no? Entonces, esta persona busca entrenar a un grupo de personas, o de manera individual también, a cambiar ciertos problemas. Y tienen sesiones muy seguidas, ¿no? 2 veces por semana, tienes que pagar una fuerte cantidad de dinero, algunos cobran por sesión 150 soles, a veces se pueden cobrar por paquete entero como 1.500 soles, una amiga muy cercana lo hizo, por ahí que doy fe que cobran así, y tratan de hacerse pasar como psicólogos, ¿no? O sea, de cierta manera, te brindan estrategias que son funcionales solo a corto plazo, ¿no? Y ven tu problema, tu comportamiento de manera superficial, ¿no? Ellos trabajan todo de manera superficial, pero son tan buenos hablando, las personas que no saben se dejan engañar muy fácilmente con ellos, ¿no? Entonces, los coaches sí hay que tener un poquito de lejanía. Le pregunté a los 3 de personalidad. ¿Se consideran pruebas psicométricas? Y otros ejemplos hay. Hola, Katy Angulo. Gracias por tu pregunta. Sí, los 3 de personalidad son pruebas psicométricas. Eso lo vamos a ver mucho más adelante en la parte de la evaluación, ¿no? Hay otros test de personalidad, hay test de todo tipo, ¿ah? Hay test para medir ambiente familiar, agresividad, hay test para medir desregulación emocional, la conducta patológica, infinidades. Ya lo vamos a ir viendo. A ver, ¿puede un administrador ser psicólogo? Claro que sí, si es que estudia la carrera nuevamente, ¿no? Sería su segunda carrera. Si la estudia, claro que sí. Muchas personas mencionan que al tratar al paciente el psicólogo es un loco. Muchas personas mencionan que al tratar al paciente con un psicólogo, al tratar al paciente con un psicólogo es un loco. Bueno, sí, ¿no? Aún vivimos en una sociedad llena de prejuicios, al menos aquí en Perú, hablamos desde nuestro marco contextual, sí, aún está esa idea arraigada, más que nada personas mayores, ¿ah? Cuando tú trabajas con jóvenes, con adolescentes, no se nota mucho, no se nota mucho en realidad y se está generando el cambio, eso es lo bueno. ¿Quién es el que diagnostica un trastorno de personalidad? Muy buena pregunta, Rocío. ¿Quién diagnostica? Bueno, nosotros como psicólogos hay un debate, ¿no? ¿Diagnosticamos o no diagnosticamos? Nosotros en realidad explicamos el comportamiento bajo una triangulación, antecedente, respuesta y consecuente. Bajo esa triangulación nosotros podemos explicar el comportamiento. Le podemos dar una etiqueta diagnóstica, podemos decir depresión, episodio maníaco, bipolaridad y tantas otras cosas, sí, pero si nosotros hacemos un distanciamiento de lo que son estos manuales, como es el DSM-5 y el CIE-11,
nos vamos a dar cuenta que son manuales psiquiátricos y nosotros no somos psiquiatras, somos psicólogos. Ya, no hay que confundir profesión. ¿Ok? Sin embargo, en nuestro día a día sí se confunde mucho, incluso en el sector público, ¿no? Se utiliza mucho el CIE-11. Gracias, Elisa. Gracias, Elisa, por tu comentario. Los pacientes le dicen a los licenciados, usted está loco. Bueno, también hay, ¿no? También hay personas que quizás van en contra de lo que uno como profesional hace, incluso los mismos pacientes. Va a encontrar todo tipo de personas. Por eso es que las habilidades del psicólogo clínico es que se pueda adaptar y pueda saber manejar la situación. No, no te va a llegar el paciente ideal, por más que lo quieras. No te va a llegar el paciente ideal. ¿Alguna vez has tenido un caso en el cual se ve expuesta todos los casos de la Edad Media donde creen en el exorcismo? No. No, nunca he atendido ese tipo de casos. Bien, hay un montón de cuestionamientos todavía por allí que, por favor, los que quizás no han llegado a formular o yo les haya ayudado a resolver la duda, les agradecería que me las puedan hacer llegar quizás la siguiente clase o a través de Arnold. El tiempito queda un poco corto, espero haya sido provechoso para ustedes, ¿no? Y ya les voy a estar enviando el material también con el coordinador. Ya nos estamos viendo el día jueves. Se quedan todavía un ratitito más porque Arnold creo